Mrs. Daniela Div. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, ¿tú? Bien, tomándome muy en serio el rol de Mrs. ya muy señora. Sí, ya No muy sé. señora. Sí. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Daniela Div está próxima a parir, No, Carla. O sea, sí, pero se escucha más bonito hacer mamá. a ser mamá. Sí, tuve una discusión el otro día con René porque me estaba diciendo, le digo, sí, acaba de dar a luz de alguien, estábamos hablando, y me dice, ay, Carla, esa es como expresión de pueblo. Y le digo, entonces, ¿cómo quieres que diga? ¿A parir? Me dice, no, esa también. Entonces le digo, entonces, ¿se alivió? Y me dice, no, esa está peor. Y entonces me dice, tienes que decir, tuvo a su bebé. Y le dije, no, esa suena peor, tuvo a su bebé de ella, o sea, no entiendo. Suyo de ella, sí. O sea, Suyo de ella. se siente raro decirlo, pero creo que sí está más cómodo el voy a ser próxima a ser mamá, porque aun cuando es correctamente, o sea, no, aun cuando es correcto decir vas a parir, porque es el verbo, es la acción, suena muy dramático, entonces, pues, a ser Oye, mamá. pero ¿y si vas a dar a luz de tu segundo hijo, pues ya no puedes decir va a ser mamá, porque ya era mamá, A volver a ser va mamá. a volver a ser mamá. En inglés es muy bonito, she's gonna give birth, ¿no? Va a dar nacimiento, la verdad, Sí, y pero no tiene eufemismos tan feos como el se alivió. se alivió. Porque como dice mi seguro, el embarazo no es enfermedad, entonces, el se alivió sí está muy feo. Oye, sí está feo, pero la neta yo a las 40 semanas sí sentía que ya me iba a aliviar. Ay, sí. Aliviar de tus males y tus dolencias. Pero bueno, bienvenida. Está Daniela Div conmigo, una de las grandes plumas de White Paper. Muchos de los artículos de los viernes favoritos míos son de Daniela. Y René está en Bentonville, en la reunión anual de accionistas de Walmart, que yo creo que nos va a traer muchísimo para contarnos la siguiente semana. Sí, está padrísimo el viaje que se está aventando ahí en el headquarters de Walmart, que nos lleve a la próxima. Y Sí, mientras sí, nos cuente cómo le fue. porque además parece que Bentonville se ha vuelto un lugar como cool, que la familia de Sam Walton ha invertido muchísimo en cultura, en arquitectura, en espacios públicos. En fin, me imagino que ha de ser un lugar interesante. Sí, y muy diferente a a las otras dos costas de Estados Unidos, que es lo que pensamos que es Estados Unidos, pero creo que ciudades así han de estar muy diferentes y muy interesantes. A ver qué nos dice. Este episodio es presentado por Axity. Hay una empresa de tecnología latinoamericana que nos llamó la atención por cómo está usando IA internamente, no como demo de PowerPoint, sino como operación real. En Axity desarrollaron más de 50 agentes digitales que operan 24/7 y según ellos, eso les está liberando entre 2 y 6 horas semanales a las personas para enfocarse en trabajo de más valor. Y algo que me pareció interesante es que no hablan tanto de proyectos de IA, sino de productividad, margen, eficiencia y crecimiento comercial, o sea, de negocio real. También tienen reglas bastante claras alrededor de privacidad, supervisión humana y transparencia, que honestamente cada vez importa más conforme las empresas empiezan a meter IA en procesos sensibles. Porque al final, la ventaja competitiva ya no es de quien tiene acceso a la IA, pues casi todos lo tienen. La diferencia empieza a ser quién sí logra integrarla de verdad a su operación. Si quieren saber más, entren a axity.com/podcast. Esto es axity.com/podcast. Sí, buenísimo. Pues a ver, empezamos con una nota que salió hoy en Wallpaper, en White Paper, sobre Grupo México, que su market cap está alcanzando 99,640 millones de dólares, o sea, casi 100 billions, ¿no? Y esto por sí solo ya es una super noticia, ¿no? Ha crecido en el último año, en abril del año pasado, no llegaba a los 38,000 millones de dólares, es decir, ha triplicado, casi triplicado su valor. Y lo otro interesante, el otro ángulo interesante es que es la única otra empresa que había alcanzado un market cap de más de 100,000 millones de dólares en la historia, es América Móvil, que llegó a estar por encima de los 115,000 millones de dólares a principios del 2011 y ahorita anda como en 76,000 millones. O sea, sí es un hito muy importante esto de cruzar la barrera de los 100,000 millones de dólares. Sí, que en el caso de Grupo México, pues está muy pegada al precio del oro y de hecho mencionábamos antes de grabar que también la fortuna de la REA a principios de año
creció muchísimo porque subió también el precio del cobre. Entonces, como que sí es muy relevante, como mencionas, por ser la única empresa que se ha acercado o que ha superado este milestone. Pero, pues no sé, o sea, qué tanto puede durar si depende mucho de un commodity como ese, ¿no? Esa es como mi pregunta en general, o realmente, pues, ¿por qué América Móvil terminó bajando tanto en los últimos años? ¿Qué tanto está ligada a los intrínsecos de la compañía, a buen management, a buenos resultados? O simplemente, digo, no es que sea solo suerte, ¿no? Evidentemente controlar el acceso a las reservas minerales de Sí, un no es país cualquier cosa, ¿no? no es cualquier cosa. Pero sí, y el precio del oro es algo que se ha discutido muchísimo. A mí me da risa porque bueno, no me da risa, de hecho no me da risa. El otro día quería comprarle una esclavita a una bebecita que nació y que era como algo que a mí me gustaba regalar y chequé cuánto costaba una esclavita de bebé y dije, no, o sea, impagable, ya es impagable. Pero el precio del oro, yo no entiendo muy bien y he escuchado mucho y he leído mucho, pero para mí es difícil, es demasiado abstracto entender por qué sigue y sigue y sigue subiendo de esta manera tan acelerada, ¿no? Exacto. Sí, y pues digo, Grupo México, feliz de que lo siga haciendo, pero bueno, pues habrá que ver cuánto, si supera o más bien cuándo va a superar los 100,000 millones de dólares de market cap. En fin. Bueno, y hablando de otra empresa mexicana que quizás no han escuchado mucho, Grupo Galería es una empresa operadora de restaurantes de comida rápida. Tiene 74 Carl's Jr., 15 Buffalo Wild Wings, 12 Dunkin' Donuts y 4 sucursales de IHOP, es decir, es una operadora grande de restaurantes de comida rápida. Obviamente, nada que ver con, por ejemplo, Alsea, que tiene un tamaño muchísimo más grande, pero es, digamos, una especie de Alsea más pequeña, ¿no? Dio a conocer en los últimos días que acaba de comprar una compañía española que se llama Avanza Foods, que es una empresa más grande que ellos en el segmento de comida rápida. Tienen 400 restaurantes en España de Carl's Jr., Tony Romas y Tommy Mel's. Eh, y entonces, ahora sí que la chiquita se comió a la grande. La verdad es que Avanza está en concurso mercantil desde hace 6 meses, entonces Grupo Galería adquirió una empresa que, que le tiene que hacer un turnaround y se comprometieron a invertir 3 millones de euros a lo largo de los próximos 5 años y de mantener a los empleados dentro de la plantilla. Entonces, está interesante, primero porque es más chica, por lo menos en el footprint, que la grande que compró, pero sobre todo porque creo que es parte de una tendencia que estamos viendo de cada vez más empresas mexicanas o grupos empresariales mexicanos poniendo un pie bastante fuerte en territorio español. Sí, justo como mencionabas, Alsea también tiene una operación importante en España y otra empresa que se llama Amrest, que tiene allá también como 350 restaurantes. Y no solamente son estos grupos que operan licencias, que pues para hacerlo también se requiere un know-how pues bastante específico, aunque pareciera que son dos mercados muy diferentes, pues al parecer en tema de fast food se comportan de una manera al menos replicable en dos continentes distintos. Pero también hay grupos un poco más pequeños con un concepto diferente que han estado llegando allá. Justo me parece que en febrero o en marzo, ya no me acuerdo, pero sacamos un reportaje en White Paper, uno de viernes, que le puse el título de Tapas a Tacos porque justo hay muchos grupos de restaurantes mexicanos en específico que están llegando a España a operar no solamente al mercado de mexicanos que están allá, que yo tiene rato que no voy, pero sé que el barrio de Salamanca está pues bastante dominado, digamos, por personas de México que se fueron después de que ganó AMLO en 2018, que fueron creciendo también su presencia allá después de la pandemia y que con ellos también se llevaron muchos conceptos, incluyendo más recientemente la sala de despecho, que me decían los de Grupo Mandala, que son quienes los operan, que es el segundo o sea, la segunda sucursal de sala de despecho que más factura para el grupo es el que tienen en Madrid. El primero es el que está aquí en Mazarik Wow. y pues tienen una presencia importante con, insisto, con mexicanos que están allá, pero también poco a poco van como abriéndose y entendiendo la cultura restaurantera del español que
pues es distinta en cuanto a la sobremesa y cosas así, pero pues se entiende también que pues el mexicano se conoce en todos lados por dar un gran servicio y yo creo que pues a lo mejor eso está cambiando un poquito en un mercado europeo como es el español, ¿no? Y también en ese mismo reportaje, que además a mí me hubiera encantado que le pusieras algo así como eh, la conquista a la inversa o algo así. Justo era muy obvio, pero lo quisimos evitar. Sí, sí, sí. Pe- pero también hablabas de otra industria que también estamos viendo algunas, varios casos como este, que es la industria del fitness. Sí, justo. Los de ciclo tienen allá, igual creo que es de 2018-19, y hay otros grupos que también están, o sea, como que hubo un empresario, no me acuerdo ahorita cómo se llama su cadena de negocios, pero de gimnasios, perdón, o de como boutiques de fitness y de cycling y demás, que dijo, a ver, yo empecé en Torreón y para mí era una opción mucho más rentable poner el negocio o replicarlo en España que replicarlo en Ciudad de México porque acá Wow. está como muy competido. Entonces dice que un tema es la operación y otra cosa es el financiamiento que pues allá tuvo que emplear a muchas personas mexicanas, colombianas, venezolanas, no tanto mano de obra o trabajadores locales porque al parecer sí hay como esta pues como desconexión un poco cultural en cuanto al trabajo. Sé que los españoles se toman su siesta, es como algo muy importante dentro de la cultura española y pues el latinoamericano está acostumbrado a tener como jornadas demasiado largas. Y todo eso como que pues han sido estos nuances de montar un negocio allá, pero sin duda está la oportunidad y están, o sea, está bien interesante que va un grupo de mexicanos de cierta clase social a vivir a España y con ello también se llevan como todas pues sus prácticas sociales, culturales, deportivas. Hay restaurantes como de fitness, de shakes, no tanto de comida mexicana, no tantas taquerías, sino más bien lo que tú te encontrarías caminando a lo mejor en Polanco o en la Condesa después de salirte a hacer pues tu cycling o tu pilates, y eso lo replican allá con bastante éxito y creo que también es digno de observarse como un modelo de negocio. Muy interesante. Bueno, y cambiando de tema, el Wall Street Journal sacó un artículo bien interesante de cómo el golf ha... Siempre debato con René de cómo hacemos para no mencionar tanto la palabra interesante, porque obviamente si lo estamos poniendo en el podcast es interesante, pero se ha vuelto como una muletilla. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre un artículo del Wall Street Journal, volviendo a empezar, sobre la popularidad del golf, sobre todo en generaciones más jóvenes. Entonces, tienen una gráfica que enseña que durante la pandemia el golf creció, o sea, lo miden bien chistoso porque estas son las cosas que yo amo de los gringos, que es que miden todo, ¿no? Y en esta miden el cambio en número de rondas jugadas de golf en Estados Unidos. O sea, ¿cómo saben cuántas rondas de golf se jugaron en Estados Unidos? Es fantástico, me parece tener ese tipo de datos. Y entonces, por ejemplo, en 2018 habían bajado 5%, luego subieron ligeramente 1.5% y luego se ve un pico gigante de que durante la pandemia, en 2020, crecieron 14%, volvieron a crecer en 2021, disminuyeron un poquito en 2022 y desde 2022 han crecido cada año, no tanto, pero alrededor de 4%, cuando ya obviamente no es que han crecido el número de campos de golf que ha habido. Y entonces lo que dicen es que los factores que lo hacen es que muchos de estos, bueno, primero que los jóvenes les está gustando mucho el golf, pero además que no todos son que se van a jugar al campo de 18 hoyos o de 9 hoyos, sino que mucho es el como golf como entretenimiento. El tema de los ranges de golf, ¿no? Ha crecido muchísimo. El número de venues de entretenimiento relacionadas al golf, como Top Golf, como Five Iron, ha crecido 80% desde 2019, los simuladores de golf, etcétera, y por lo tanto, mucho ha crecido en la venta de equipo relacionado a golf, desde ropa de golf, zapatos de golf, palos de golf, tees, pelotas de golf, y las grandes ganonas justo han sido Titleist y Callaway Golf, ¿no? Entonces, Sí, que a mí también justo me quedó esa duda de la gráfica.
o sea, no sé cómo le hacen para sacar esa información y no entiendo por qué, o sea, qué implica una ronda de golf. O sea, claramente en la vida me he parado en un campo de golf y tengo entendido que sí, te toma un buen rato y pues los hoyos y no sé qué, pero no sé qué implique la cantidad, ¿no? O sea, de la cantidad de rondas jugadas y de cómo las miden si lo que están mencionando es que, como dijiste, gran parte del crecimiento en el golf ha sido como en los golf courses, que no son el típico green de golf donde te vas a estar ahí 20 horas con tus amigos después o sea, en el club y después se van a desayunar, ¿no? Sino son como estas cosas medio virtuales. En la que tú estás como tirando ahí con tu put y todo, pero como que no entiendo bien cómo lo miden, pero sí está interesante dentro de la nota el hecho de que también se ha diversificado la gente que está jugando golf, ¿no? Ya no solamente son los tipo Trump, que como sabemos es su deporte favorito, sino también hay muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos niños y muchas personas de color, que eso es una métrica importante que los gringos siempre tratan de mencionar y pues es el hecho de cómo lo miden, ¿no? Y que pues les ha ido muy bien y la gráfica está interesante porque justo se ve cómo el pico del COVID hizo que se incrementara mucho. Mencionaba el artículo que fue porque era la actividad perfecta de distanciamiento Claro. social, estabas afuera y todo. Entonces, como que ahí tengo mis dudas de cómo siguió creciendo fuera de estos espacios como abiertos, pero pues sin duda el COVID les ayudó y ahorita se ve muy claro el crecimiento de la gráfica, por lo menos el último año, ¿no? Yo creo que son dos cosas. O sea, me parece que lo han de medir a través de las asociaciones de clubes de golf y creo que lo que están midiendo en la gráfica sí son los juegos, digamos, los partidos, ¿no? Que seguro no se dice así, nos van a matar, este, que se juegan en un campo de golf, que se reportan. Y entonces, aunque hay crecimiento, en los últimos años el crecimiento es discreto, es 2, 3, 4, 5%, comparado con el 80% en crecimiento de los venues de entretenimiento de golf. Entonces, seguramente lo que pasa es que tú entras al golf como chavo, ¿no? Yendo con tus amigos al range o al simulador o lo que sea. Muchos, la gran mayoría, se quedan ahí y lo hacen casualmente o como diversión o en vez de ir al cine o lo que sea, pero habrá unos cuantos que sí se piquen y esos son los que acaban luego convertirse a jugadores de campo de golf y ahí es donde se nota esos incrementos de 3, 4, 5%. Pero igual tener crecimiento sostenido en un deporte que típicamente se pensaba, como tú dices, de gente mayor, muy adinerada, etcétera, tiene su mérito y están creando pues una base de fans, ¿no? Que después pueden convertirse al golf ya caro, grande y que te toma 40 millones de horas. Yo he jugado golf un par de veces en mi vida, y cuando digo un par me refiero dos, ¿no? Pero es algo que me encantaría hacer porque me gusta caminar, me gusta estar como al aire libre. Entonces, algún día, no más que siento que en México sí sigue siendo un deporte muy sumamente caro y excluyente, no hay campos de Exacto. golf públicos, ¿no? Los green fees son carísimos, entonces pues, las dos veces que lo hice fue Sí. las que me alcanzaron. Ujú. No sé qué tan excluyente sea también por género, ¿no? Como que usualmente conozco gente que juega golf y son señores o hombres. Fíjate que una vez en Monterrey, hace varios años, la vicepresidenta de Heineken de marketing era mujer por primera vez. Una mujer que se llama, ay, ahorita se me va, estuvo después en Bayer, es increíble, ahorita me voy a acordar. Y ella era brasileña, venía de Londres, de Unilever, y llegó a Monterrey, y su esposo era el que cuidaba a su hijo, ¿no? Y ella nos contó que cuando ella llegó al club de golf, no sé cuál, la verdad, en Monterrey, el fin de semana le dijeron que los sábados en la mañana, igual me voy a equivocar si era el sábado o el domingo, ¿no? No podían jugar mujeres. No sé si siga siendo así, ¿no? Y entonces ella dijo, Órale. pero ¿cómo? O sea, ¿por qué no? Pues es el único día que puedo jugar. Y que la razón era porque típicamente las mujeres que iban a ese club no trabajaban tanto fuera de casa y entonces tenían más tiempo libre dentro del fin de semana, digo, dentro de la semana, y para que no se saturara, los fines de semana lo dejaban como para los hombres que estaban toda la semana en la oficina. Esto te estoy hablando que fue hace a lo mejor 10 o 15 años, pero yo me acuerdo que a mí me había escandalizado bastante, pero cuando había platicado con un par de amigos
que no eran de la Ciudad de México me decían que esto pasaba en muchísimos clubes de golf, incluso dentro de la Ciudad de México, ¿no? Nada más que pues yo no sabía porque no jugaba golf. Sí, no, y hace sentido porque pues tienen un espacio limitado, entonces pues claramente ahí es un tema de optimización de recursos en vez O, de, o sea, sí hace sentido que tengas, digamos, tiers de jugadores, es decir, a lo mejor los que pagan más pueden salir en los momentos más llenos o cosas así. No sé qué tanto haga sentido que la segmentación sea por género, ¿no? sí, quién sabe, habrá que Pero ver sí. qué dinámicas diferentes, pero está, o sea, a mí algo que me encanta de los reportajes por industria, especialmente del Wall Street Journal y este tipo de medios, es que encuentran una hipótesis, datos de consumo y también pues ahí como la gran mayoría de las empresas son públicas o por lo menos comparten sus datos, ahí se ve claramente la tendencia justificada por el crecimiento del stock, ¿no? De estas empresas, ¿cómo se llama? Callaway. Callaway y Top Golf y Y exacto, Slightly. entonces está bonito. Sí, Go. se amarra todo, ¿no? Y Sí. bueno, anecdóticamente yo creo que en México no tenemos datos, pero yo sí he visto el crecimiento importante de ranges y de estos venues de entretenimiento que tienen que ver con golf, ¿no? Sí, está bueno. Quiero platicarte de una nota que salió en Time Magazine, que yo casi no leo Time, la verdad, yo pensaba que ya estaban medio muertos. No es de mis revistas favoritas, nunca lo ha sido, pero estaba yo buscando, quería entender la historia de Danny Go, lo mencioné hace unas semanas en el podcast, que se ha convertido en uno de mis youtubers favoritos. Es un youtuber para niños chiquitos que hacen canciones y él y sus amiguitos, bueno, él es un adulto, ¿no? Él y sus amigos, y ponen a los niños a bailar y a los adultos, y si te echas 3 videos, te juro que es un buen workout. Y quería yo entender qué estaba detrás de este chavo y si era gigante, si era muy chiquito. Y Time acaba de sacar un reportaje que además estuvo reportando durante el mes de abril, pero lo sacó apenas ahorita y coincidió con que el hijo de Danny Go acaba de morir. Entonces era un reportaje súper agridulce. Y entonces primero cuenta la historia de Danny Go, ¿no? Entonces este es un chavo que fue a la universidad y quería ser músico y pues dijo, pues él y sus amigos dijeron, híjoles, no va a jalar, ¿no? Se fueron a emplear como adultos responsables y gente normal. Trabajaba en Lowe's, él empezó a trabajar en Lowe's, ¿no? En el departamento de pintura, pues, como un recién graduado de la universidad, ese fue el trabajo que logró conseguir. Y en una de las visitas de campo de los ejecutivos, le llamó la atención al ejecutivo porque le empezó a hablar de pintura y así, le dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿O qué estudiaste? ¿O por qué estás aquí? Dijo, no, yo estudié marketing. Le ofreció un departamento, perdón, le ofreció una chamba en el corporativo, en marketing, y justo empezó a hacer como social media para Lowe's, ¿no? Y le empezó a ir muy bien en su chamba. Y de pronto, cuando tuvo hijos, como que se mensajeaba con sus amigos y decía, están pésimos los canales de YouTube. Y la verdad es que como mamá, para mí es algo muy frustrante que está inundado de un tipo de canales que a mí me molestan profundamente y que desafortunadamente no hay ningún filtro como para quitarlos todos, que es lo que yo voy a llamar los canales explotadores de menores de edad, ¿no? Que son familias que se han dado cuenta que es un súper negocio poner a sus hijos a jugar frente a cámaras y que a los niños les fascina verlos. O sea, yo veo como a mi hija chiquita le fascina verlos. Muchos de ellos son como de Europa del Este, ¿no? O sea, tienen Sí, nombres así como Nastia y sí, Olga y Oleg, sí ¿no? los he visto. Por mi sobrina. Y me chocan porque además como que me puedo imaginar lo que hay detrás y yo sé lo difícil que es para un niño estar frente a una cámara y una cosa es que haga un videíto que aparezca en el mamá o sea, pero aquí son los niños lo que sostiene el canal. Entonces, bueno, me chocan. Y en todo ese universo inundado de este tipo de canales, Danny Go es como un oasis, o sea, son puros adultos los que salen, son canciones divertidas, y entonces él y 3 amigos de la universidad, 2 amigos y su esposa, empezaron a hacer Danny Go. Están en la mitad de la nada, ¿no? Viven en una granja en Nebraska, creo. No, no es cierto, en North Carolina, sabía que era con N y seguro algún americano me va a matar de que no sé la diferencia entre North Carolina y Nebraska. Y hacen sus videos ahí, ¿ok? Y se ha vuelto tan grande que tuvieron una gira donde vendieron más de 40 fechas, totalmente sold out en Estados Unidos. Tienen un deal con Netflix. Tienen juguetes inspirados en sus personajes que están en Walmart.
Y el reportaje es muy bonito porque va contando esta historia de cómo empezaron a hacer esto, que se convirtió realmente en un sueño hecho realidad para estos tres amigos. Siguen haciéndolo todo ellos cuatro. Y al mismo tiempo, él tenía un hijo que nació con una enfermedad genética bastante severa y que termina teniendo un cáncer muy fuerte, muy, muy feo y termina muriendo, ¿no? Entonces era como al mismo tiempo que iban siendo cada vez más importantes, más grandes, cumpliéndoles sueños a los niños de conocer a y alegrando a muchísimos niños, su propio hijo estaba pues cada vez peor. Entonces es un reportaje muy humano, muy bonito. Cuenta la historia del negocio, pero cuenta también su historia personal. Y bueno, nada, les recomiendo que vean Danny Go. A mí este tema de entretenimiento infantil me parece fascinante por miles de aristas. Y ya. Y está bien padre que también se presten los creadores para poderse abrir así con un medio que, como dices, ¿no? O sea, Time ya no es lo que era antes, pero siguen haciendo este tipo de reportajes como muy humanos. Y también, pues, en Estados Unidos en particular hay esta obsesión y al mismo tiempo claridad con la economía de los creadores allá, ¿no? O sea, ya es Ujú. mucho más, hay mucha más gente que se dedica a esto, hay muchas más personas que hablan sobre los claroscuros de ser un creador de contenido, porque realmente pues es un trabajo de tiempo completo o a veces hasta dos trabajos de tiempo completo, porque como dices, ¿no? Y más para canales infantiles, de estar grabando, de estar editando, si tienes a niños es un tema, hay legislaciones que han salido al respecto, pero también a mí me gusta, y lo digo con un poco de saña, porque justo estamos haciendo, o estábamos tratando de hacer un reportaje acerca de la industria de los creadores en México y tener acceso a ellos es bien difícil porque no, como que todo lo perciben o lo quieren contar como una historia de qué padre que estamos nosotros encontrando nuestro nicho, nuestro canal, estamos haciendo muchas cosas con muchas marcas, pero no te quieren decir cifras, no te quieren como contar tanto, pues cuántas horas se dedican a esto, o sea, realmente no hay como esta transparencia de lo que hay detrás de la industria y creo que este tipo de reportajes que humanizan también lo que pasa a través de la pantalla está padrísimo. Ojalá, y es una invitación expresa, se abrieran más a poder pues contar a periodistas cómo es la vida de un creador y más allá del morbo de cuánto ganan, ¿no? Porque si Danny Go y su equipo se salieron de trabajar de un empleo tradicional y ahora se dedican a esto es porque en términos monetarios, pues no solamente es el licensing de productos, lo que mencionabas que tienen de su show con Netflix y todo, sino también han de monetizar bastante desde la plataforma de YouTube, que no cualquiera puede ganar un dinero significativo de estar pues viviendo de views, ¿no? Totalmente. Y además, digo, a mí creo que hay muchas de estas cosas que ya se pueden calcular, ¿no? Claro, con rangos amplísimos, pero digamos, un creador como Danny Go, más o menos puedes estimar cuál es su net worth. Entonces, yo creo que tampoco hay que ser tan secretivos de todo, ¿no? O sea, hay cosas que ya son fáciles de estimar. Lo que sí es cierto es que la diferencia más grande que yo creo que hay entre los creadores, los específicos de YouTube de México y de Estados Unidos, es que los CPMs que se pagan en Estados Unidos, o sea, un creador que en México tiene 1 millón de views versus un creador que en Estados Unidos tiene 1 millón de views con contenidos similares, porque es importante entender que YouTube te paga de acuerdo a los anuncios que se muestran en tu canal y los anuncios determinan su costo de acuerdo a qué tipo de audiencia tienes, qué tipo de contenido, etcétera. Entonces hay muchos factores, pero imagínate que el mismo, es más, pongamos este ejemplo, un creador, ¿ok? Que tiene 2 millones de views. Nada más que 1 millón de views lo ve gente en Estados Unidos y 1 millón de views lo ve gente en México. Del millón de views de gente en Estados Unidos va a ganar 10 o 15 veces más que del millón de views de gente en México, porque los CPMs en Estados Unidos son muchísimo más altos por un montón de razones. Yo creo que la principal sigue siendo, y lo he dicho varias veces en el podcast, que en México la industria de la publicidad es relativamente pequeña. O sea, Sí. en comparación con otros países de economías más avanzadas, lo que gastamos en México en publicidad per cápita es bien poquito, porque pues hay menos competencia, y una serie de factores, ¿no? Entonces, bueno. Pero también las plataformas, o sea, TikTok no abrió su plataforma para monetizar de views y de lives hasta hace unos meses, cuando llevan operando en México desde 2018 y como que no,
como que los mismos creadores dicen, a ver, es que, o sea, sí pareciera que hay una discriminación en contra de los creadores latinos, precisamente por esta como confabulación de factores que hacen más valioso un viewer de Estados Unidos que de otros lados. Pero, pues sí, o sea, al mismo tiempo es como tratar de dilucidar cómo es una industria, para empezar, porque mucha gente sigue pensando que, ay, qué oso que un niño quiera ser youtuber. Pues es lo que ven, ¿no? Es lo que nosotros de niños queríamos ser actores de novelas, ¿no? O de canales de venta O directa, o futbolistas. cosas así. Exacto, futbolistas. Y ahorita, pues no es minimizarlo, sino también entenderlo. Pero bueno, ya me clavé en ese tema que luego me frustra que digo, es que hemos entrevistado a CEOs de empresas bien grandes y los influencers y creadores no se dejan entrevistar, o sea, es imposible, pero lo voy a lograr, lo voy a Sí, lograr. claro que sí lo vas a lograr. Si alguno nos está escuchando, además te voy a decir algo, o sea, te acredita como empresario. O sea, nosotros estamos viendo a los creadores de contenido como empresarios y pues entonces déjenos verlos como empresarios. Exactamente. Eh, bueno, y la última nota que tenemos para el día de hoy es una entrevista que dio Christoph Schweizer, que es el CEO de BCG, Boston Consulting Group, una de las tres grandes o más grandes consultoras del mundo de management consulting, al Wall Street Journal. Y está súper buena porque yo cada semana leo en The Economist, en The Atlantic, en todos los como medios más serios del mundo, que ya ahora sí, ya la consultoría estratégica va a morir, que McKinsey, BCG, Bain, todos estos ya no tienen ninguna razón de existir y que ya se van a morir. Y entonces esta entrevista justo pues hablaba de lo contrario, decía el encabezado es, la inteligencia artificial está cambiando cómo los consultores son compensados y mucho más, ¿no? Entonces, algunas cosas interesantes que dijo en esta entrevista. La primera es que BCG acaba de tener uno de sus mejores años en términos económicos. Sus ingresos crecieron 7% y venden 14,400 millones de dólares, o sea, 14 billones, exacto, 14 billones de los gringos de dólares. Entonces, un dineral, ¿no? Porque si piensas, no venden nada, venden aire, venden el cerebro de sus empleados. Estos sí no venden tornillos, ni cobre, ni oro, ni sándwiches, ni hamburguesas, ni nada de nada más que el cerebro, ¿no? Y esto en la mitad de un año donde todo el tiempo han salido miles de noticias, predicciones, etcétera, que la consultoría va a morir. Entonces, no solo no está muriendo, sino que es uno de sus mejores años que ha tenido. Lo que decía es que además tienen una demanda, y lo pone entre comillas en la entrevista, que es prácticamente infinita para proyectos de implementación de inteligencia artificial en empresas. Dice que las empresas necesitan ayuda para implementar inteligencia artificial a escala, rediseñar todos sus procesos y transformar las organizaciones completas y que como siempre, cuando ha habido una nueva tecnología o una necesidad de cambio importante, pues su go-to es las compañías consultoras, ¿no? El tercer mito que también corre mucho por ahí es, bueno, sí, les está yendo muy bien y están cobrando más, pero ya no van a contratar a gente junior, porque lo que hacía el analista, que es lo que yo fui, luego ya saben que me gusta andar presumiendo que estuve en McKinsey, la verdad estuve solo 2 años y de peón de guerra, o sea, de business analyst. Y entonces lo que dice esta teoría de que la inteligencia artificial ya los va a reemplazar es pues, lo que hacía el analista, que era limpiar la base de datos, hacer una pivot table, ¿no? Hacer una grafiquita, hacer que las líneas todas estuvieran alineadas y todos los fonts de las slides estuvieran bien hechas, pues eso la verdad ya te lo puede hacer cualquier inteligencia artificial. Entonces, pues quizás es cierto, pero por lo menos BCG dice que al contrario, terminaron 2025 con más empleados de los que tenían al inicio de año y que siguen reclutando normalmente y que sus generaciones entrantes de los más juniors siguen siendo eh, súper demandados, o sea, ellos van a seguir contratando gente junior y aparte, lo que está muy interesante es qué tan difícil es entrar a una de estas consultoras. En el caso de BCG, fíjate, 1,7 millones de personas aplicaron alrededor del mundo para un empleo en BCG. La mayoría de ellos para empleos junior, porque nadie a los 45 años o muy poca gente aplica
para trabajar en BCG. Hay algunas cosas que se llaman como contrataciones de alta experiencia, pero son muy poquitas. Sin embargo, sí es como una fabriquita que cada año cada oficina contrata, no sé, entre 20, a lo mejor una oficina de México, y 400, una oficina en Cincinnati o en Nueva York, o hasta 1000 chavos junior, o que acaban de salir de la carrera o que acaban de salir de la maestría. Entonces, podemos suponer que de estos 1.7 millones de personas que aplicaron, eh, la mayor parte son junior, ¿no? Y contrataron, y menos del 1%, es decir, 1.7, 170, 17,000, menos de 17,000 de todos los que aplicaron fueron contratados. Es decir, es más difícil entrar a que te den chamba en una de estas consultoras, por lo menos según las cifras de BCG, que casi a cualquier programa universitario de ultra elite. O sea, la tasa de aceptación en Harvard Undergraduate creo que es 4 o 3%. La tasa de aceptación en la Escuela de Negocios de Harvard es de 9, en Stanford creo que es de 5. Entonces es muchísimo más competitivo que cualquiera de estas universidades que tienen, o sea, fama de ser súper, súper competidas. Y lo último más importante que hablaba es que lo que sí ha cambiado muchísimo es, uno, que todos la gente está pasando por entrenamientos súper, súper profundos de inteligencia artificial. Y dos, la manera en la que cobran. Ellos siempre cobraban por hora, ¿no? Y ahora están empezando a cobrar por output, por resultados. Dice que aún es significativamente menos del 1/3 de sus proyectos los que cobran así, pero que ya están poniendo más skin in the game, ¿no? Sí, que bueno, o sea, la manera en la que en que plantean como la entrevista, pues se percibe también como una patadas de, bueno, yo lo veo como de manera muy, escéptica. Desde hace como un par de años salió como esta crítica de las cuatro grandes consultoras, de qué tan relevantes son, qué tan, pues, qué tanto o no funcionan en cuanto a justo este tema de resultados, porque pues tienes una persona de la consultora que a lo mejor pues a veces tiene como muchos roces con la gente que está haciendo como estas labores operativas dentro de una empresa, y había como mucha reticencia sobre cuánto ganan y demás, y ahorita pues creo que esta entrevista que está o sea, si es una estrategia de PR, está como muy bien pensada para justificar el que sigan existiendo en una época en la que, como decías hace unos momentos, pues ya hay muchas cosas que se pueden hacer o simplificar con inteligencia artificial. Pero ellos lo que dicen es que están tratando de ayudar a que muchas empresas hagan como estos programas de upskilling para sus empleados actuales. Y yo creo que tienen mucha oportunidad de seguir creciendo en esta parte porque me ha tocado trabajar con algunas empresas en México de manera particular que quieren implementar inteligencia artificial y entre que no saben cómo, no saben qué quieren lograr y tienen como esta, pues, como percepción de que van a eliminar muchos empleos y por eso mismo la gente no los quiere adoptar o empiezan como a ponerse el pie, un poco cuando los contadores se ponen en contra de Excel, ¿no? De utilizar Excel para no, para justificar, pues, básicamente su nómina, pero creo que tienen una gran oportunidad de seguir pues apoyando en en esa materia, aunque yo no entiendo o sea, cómo cobras por output, porque ahí sí es súper subjetivo, ¿no? Mucho menos subjetivo que No, cobrar por hora. ¿O o cómo sea, porque varios proyectos de los que tengo conocimiento lo que hacen es decir, a ver, nosotros vamos a ahorrar en costos 30%. Entonces, si ahorramos en costos 30%, nos pagas tanto. Si ahorramos cada punto incremental, nos pagas tanto más. Pero si por el contrario nos quedamos cortos, entonces te cobramos menos. Ahora, es muy difícil. Al final las cosas son difíciles de medir porque son dinámicas, ¿no? Y a lo mejor tú dejas todo perfecto y entonces está muy apretada la maquinaria y entonces en el momento que tomas la foto bajaron 30%, pero a lo mejor no es sostenible, etcétera. Pero bueno, yo creo que está bien que se pongan a por lo menos idear maneras de cobrar por outcome,
Porque una de las grandes críticas que siempre ha habido al management consulting es, pues claro, es muy fácil decir y poner en un PowerPoint, que somos todos unos inútiles y que deberíamos hacer las cosas así y así y así. Ahora ven, a ver, vente, hazlas y que salgan como tú dijiste que iban a salir, ¿no? Exacto, y que no nada más me pases tu factura de 18,000 horas, ¿no? Exacto. Está interesante como mencionas, simplemente cómo están repensando la manera en la que funcionan modelos de negocio que desde hace años ya eran como institución en el mundo de negocios y pues está interesante la entrevista también. Sí, muy interesante. Bueno, y por último, te- no te voy a dejar dar recomendación a ti porque tengo muchas ganas de dar una. Ya en el siguiente capítulo tú la das. Estamos en época de graduaciones y yo amo los commencement speeches. Me parece una tradición preciosa de Estados Unidos que creo que cada vez está empezando a suceder más en México. Y entonces me he hecho varios, me eché el de Conan O'Brien en Harvard, y me eché un par más. Y el que más me gustó fue el de Jonathan Haidt en NYU, que me impresionó, nunca había visto uno de NYU, me impresionó que lo hacen en el Yankee Stadium. Sí, yo me gradué ahí. No te creo. Ya no te conté cuando estábamos platicando las notas. Yo me gradué en 2016 de una escuela que se llama School of Professional Studies y pues sí, o sea, hacen como una graduación gigantesca de todas las escuelas de NYU en el Yankee Stadium y ya después cuando te entregan tu diploma y pasas como al escenario y así, lo hacen como un breakup por escuelas y a mí me tocó en el Radio City Music Hall, que Ay, ya wow. sí, pero, o sea, mis papás fueron y me acuerdo que la verdad es que el commencement speech, según yo fue Billy Crystal, pero no me acuerdo exactamente qué dijo porque era más como ay, estamos aquí, pues están las pantallas y todo, y mi mamá me decía que mi papá estaba así tomándose, o sea, que mi papá tiene 92 años, pero estaba así de, tómame una foto que se la voy a enseñar a mis amigos porque estoy en el Yankee Stadium. O sea, cero le importó que me gradué. El feliz de que estaba en el Yankee Stadium, porque sí está muy impresionante, además, pues o sea, la toga de NYU es morada. Es Y morada, exacto. Yo creo que es el único, bueno, o sea, casi todas son negras y entonces de repente veías el estadio todo, pero es morado además, sí, morado. morado crayón, o sea, y Sí. es como esos días en los que un día es la graduación de NYU, porque ves a todos con su toga morada, y otro día es de Columbia, que es su toga azul, y la ciudad se pone ahí muy chistoso. Pero bueno, O sea, me imagino que todos en el metro con su toga de morada. sí, es un vaivén chistoso de colores ahí en la ciudad. Qué maravilla. Este, Bueno, y sí, Jonathan Haidt, este autor que escribió La generación ansiosa, hizo el commencement speech, em, que está realmente muy precioso, como deben de ser todos, y se llama Pay Attention, ¿no? Entonces, él empieza, obviamente no se los voy a leer todo ni contar todo, nada más quiero leerles una frasecita. Primero cita un poema de una poetisa muy famosa americana que se llama Mary Oliver, que escribió un poema a los 80 años que se llama Instrucciones para vivir una vida. Y las primeras tres versos son, pon atención, estate sorprendido, cuéntalo, ¿no? Y dice, suena sencillo, pero poner atención es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer, porque cuando pones atención, eso cambia qué es lo que te importa y lo que te importa cambia en quién te conviertes. Y entonces habla de cómo hoy en día siempre ha sido importantísimo poner atención, ¿no? Pero que hoy en día el problema que tenemos es que tenemos a compañías, ¿sí? Corporaciones que se dedican a monetizar nuestra atención, ¿no? Y habla de Meta y hace una crítica de Meta y habla de cómo vale $1 trillón, a pesar de que casi ninguno de nosotros les hemos comprado nunca nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que venden Metas para valer $1 trillón? Y pues lo que vende es nuestra atención. Y no lo hace desde un punto de vista amargoso, ni mucho menos. eh, pero es un buen recordatorio y está realmente precioso el speech, se los recomiendo muchísimo. Yo creo que, como dicen los psicólogos de la psicología positiva, los momentos del año que marcan hitos, graduaciones, el año nuevo, para mí el año nuevo judío también, son buenos momentos para acordarnos de lo que es importante.
Y creo que es cierto, ¿no? Y aunque no estés en social media todo el tiempo, yo lo veo mucho con gente que todo el día está hablando de política, ¿no? Y ve miles de noticieros de política y es como, te acabas convirtiendo en aquello que pones atención. Entonces creo que es un buen recordatorio que seamos el curador de nuestra propia, del tipo de cosas que consumimos, del tipo de cosas que hacemos, porque al final eso es lo que nos va a formar. Sí, súper. Está, pues ahí sí nos comparte la liga Sí, y creo que lo mencionaste, pero Jonathan Haidt es el autor del libro de La generación ansiosa, que sí. justamente ha puesto como en boca de todos el qué tanto deberías o no cuidar que tus hijos estén pegados a la pantalla, precisamente porque es un generador de ansiedad y es una buena discusión. Pues me lo voy a echar porque no lo he visto. Está precioso. Y bueno, ya nos fuimos al monte, como dicen siempre, cuando no está René, me ponen en los comentarios que alguien nos tiene que frenar. Entonces ya nos vamos. Bye. Bye. Este episodio es presentado por Axity. Hay una empresa de tecnología latinoamericana que nos llamó la atención por cómo está usando IA internamente. No como demo de PowerPoint, sino como operación real. En Axity desarrollaron más de 50 agentes digitales que operan 24/7. Y según ellos, eso les está liberando entre 2 y 6 horas semanales a las personas para enfocarse en trabajo de más valor. Y algo que me pareció interesante es que no hablan tanto de proyectos de IA, sino de productividad, margen, eficiencia y crecimiento comercial. O sea, de negocio real. También tienen reglas bastante claras alrededor de privacidad, supervisión humana y transparencia, que honestamente cada vez importa más conforme las empresas empiezan a meter IA en procesos sensibles. Porque al final, la ventaja competitiva ya no es de quien tiene acceso a la IA, pues casi todos lo tienen. La diferencia empieza a ser quién sí logra integrarla de verdad a su operación. Si quieren saber más, entren a axity.com/podcast. Esto es axity.com/podcast.